Nosotros en Colombia, después de nuestro nivel histórico, de cómo nosotros empezamos a realizar nuestra senda independista, cuando estuvimos siendo colonizados por los españoles, donde nosotros fuimos un virreinato de la Nueva Granada, que es la que estábamos nosotros en Colombia. Y cuando España llega a conquistar las distintas naciones americanas, estableció los virreinatos, que dependían de los reyes en gran parte de todos pues, los virreyes que fueron creados. Aquí se creó el virreinato de la Nueva Granada, el de Mar de Plata, que son las provincias del sur de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, el virreinato de Portugal, eso ya es en tema con Portugal, Nueva Granada, aquí en Colombia, el virreinato de Nuevo México, toda la zona de América Central, y cobijaba a distintos estados que hoy forman parte de la Unión Americana, incluido la Florida, Texas, California, que son ciudades donde hablan español, pero inicialmente eran de México, que obviamente a nivel histórico Estados Unidos las gana a través de una guerra. Entonces, nuestra Constitución y democracia, vamos en esta semana a realizar dos parámetros. La primera es una parte introductoria, que fue la que nosotros hicimos en el video, y la parte de la organización del Estado. La democracia viene del latín tardío democratia, que viene también del griego democratio, que es una manera de una organización social que atribuye la titularidad del poder conjunto al conjunto de la ciudadanía. En ese sentido estricto, es una forma de organización del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta y confieren la legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, cuando hay una democracia, es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a los mecanismos contractuales. Usted está en una democracia. ¿Imperfecta? Sí, es imperfecta. ¿Que le hace falta complementarse? Sí, hace falta complementarse porque todavía hay desigualdades. Eso no solamente es en Colombia, sino a nivel mundial. Que existen controversias entre otras personas sobre otros derechos que también se tengan que vulnerar, pues también existen en esta democracia. Este concepto se da más que todo a través de la coyuntura que estamos teniendo nosotros en Colombia en estos últimos 40 días a través del paro. Todos están diciendo, sí, la protesta social está protegida por la Constitución política. Esto es un marco de una democracia sobre la oposición a lo que se está hablando del gobierno. Pero tampoco puede uno, como demócrata, permitir que se vulneren también otros derechos fundamentales de otras personas que, si bien es cierto, no estén de acuerdo, pero también tenemos que llegar a un punto de equilibrio para que se pueda manejar. Eso es la democracia, que exista siempre el debate, que exista la controversia, que exista la oposición, que exista mecanismos de participación ciudadana y de veto a los gobernantes que nosotros les entregamos o le transferimos dicho poder. La democracia también entra a definir las formas de gobierno. Primero, Platón, como pudimos ver en el video de la antigua Grecia y Aristóteles, que se hablaban de tres tipos básicos. Una monarquía, que era el gobierno de un solo
miembro, un aristocracia, que es el gobierno de los mejores para Platón, de los menos para Aristóteles. Y la democracia es el gobierno de la multitud, y para Platón, de los más para Aristóteles. La multitud es el pueblo, pero ese pueblo realiza la transferencia del poder a los representantes que nosotros, como buenos ciudadanos, acudimos a las urnas cuando el Estado colombiano convoca a las elecciones, porque no solamente es para elegir a los gobernantes. Miren que nosotros en la historia republicana de Colombia hemos tenido tres movimientos ciudadanos históricos. El primero fue la séptima papeleta, que fue el detonante para que se elaborara una nueva constitución en el año 1991, que son las más relevantes. La otra en el 2016, que fue el plebiscito convocado por el expresidente Juan Manuel Santos para el tema de la paz. Y otro que fue la reciente consulta anticorrupción. Esos son mecanismos de participación ciudadana que están estipulados en la Constitución y los vamos a ver también durante el desarrollo de este módulo. Porque esos mecanismos de participación ciudadana y de formas de reclamación de los derechos, eso es lo que usted, no solamente como estudiante del área de juzgados y tribunales deba conocer, sino que también todo ciudadano debe de conocer. Porque eso está estipulado en el sistema de derechos humanos internacionalmente, que los derechos se tienen que divulgar. Usted tiene unos derechos de primera generación, de segunda y de tercera generación. Los de primera, que son los fundamentales suyos, individuales. Hay otros de segunda generación, que son los derechos colectivos, los económicos y sociales. Y los de tercera generación ya tiene que ver con los temas de los medioambiental y los mecanismos de cómo reclamar esos derechos. Como nosotros vemos aquí en Colombia, existe unos mecanismos como la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo y la acción de cumplimiento para nosotros hacer efectivo el cumplimiento de esos derechos. El Estado está obligado a proteger. La democracia puede clasificarse en una democracia representativa o indirecta. Esta democracia tiene como característica que la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Hay una democracia que es de tipo participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. Y tenemos la democracia directa. Esta es cuando es adoptada directamente por los miembros del pueblo mediante plebiscitos, referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que influye en una democracia líquida. En estas no son excluyentes, suele integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso en las tres formas de un sistema político concreto. Colombia es una democracia directa, directa en el sentido de que nosotros elegimos a los representantes y es una de manera representativa o indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a las personas y reconocemos a las personas que nos gobiernan. Llámese presidente, senadores, Cámara de Representantes o representantes a la Cámara, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, juntas de acción comunal, que existen la forma de asociarse como ciudadano y nosotros influenciamos directamente en decisiones públicas cuando el Estado la convoca.
Miren que con el tema del plebiscito por la paz, que fue convocado por el expresidente Juan Manuel Santos, ganó el no. Eso es lo que uno tiene como el principio democrático que existe en nuestro país. El derecho, la sociedad y el poder y la relación con la democracia. El derecho, como nosotros hemos hablado en las distintas ocasiones, el sistema democrático hace de que se forme un derecho. En cada país el derecho es totalmente diferente, porque no es lo mismo una constitución que tiene Colombia a la constitución que tiene Venezuela, a la constitución que tiene Perú, a la constitución que tiene el Reino de España, a la constitución que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los respectivos miembros de la Commonwealth. Son totalmente diferentes, porque cada derecho, cada sociedad, cada democracia es diferente en su aplicación. Por ejemplo, en la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría, es decir, la mayoría que adopta su posición cuando existen diversas propuestas. Eso ha llevado al lugar común de la cultura popular a similar de la democracia con decisión mayoritaria. Nosotros en Colombia, a la elección del presidente de la República cada 4 años, pero históricamente solamente a partir de la Constitución del 91, el único presidente que ha ganado las elecciones en primera vuelta es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el sentido de que el artículo constitucional, cuando se habla en el 195, 196 y 197, donde establecen las elecciones del presidente. El presidente de la República se elige por 4 años. Se elige en el último domingo del mes de mayo. 2 meses después que se realice la elección del Congreso de la República. El Congreso de la República se realiza en la segunda semana de marzo. Cuando se cumpla esa fecha, el presidente se elige por el voto popular. Y hay una regla de oro en la Constitución y dice, el que gane la elección con la mitad más 1 de los votos. O sea, tiene que sacar el 51% de los votos para poder ganar la presidencia. Sin embargo, esa regla ahí dice, si no se llega a cumplir este precepto constitucional, se realiza una segunda vuelta 3 semanas después. Y ahí ganaría por mayoría simple o mayoría universal. La mayoría absoluta es la mitad más 1. ¿Quiénes clasifican para esa segunda vuelta? Clasifican los 2 primeros lugares. Cuando llega la segunda vuelta, esa segunda vuelta, el que ya saque la mayoría de los votos es el que queda como presidente. Miren que nosotros históricamente hemos tenido una polarización en la última elección entre Iván Duque y Gustavo Petro. Entonces, cuando Iván Duque se proclama presidente de la República y le entregan las credenciales, y por este ser un principio democrático que fue traído de otro país, porque en esos distintos países de Latinoamérica existe una regla fundamental. Esa regla es, cuando fue ingresada en el Estatuto Nuevo de Oposición, es que el que quede de segundo en la elección presidencial junto con el presidente y el vicepresidente, automáticamente entrarían a jugar en la política como senador en caso del candidato a presidente y como representante a la Cámara el de la fórmula vicepresidencial.
Entonces, miren que por eso Gustavo Petro, él en este periodo legislativo ingresó como senador a través de esta nueva figura del estatuto de oposición. Lo mismo pasó en todas las corporaciones públicas cuando se realizó las elecciones en el año 2019 de alcalde, gobernador y de gobernador igual. Jaime Pumarejo ganó el primer lugar. Antonio Borges, que era su opositor, quedó de segundo lugar y él asume la curul en el Consejo de la Ciudad de Barranquilla. Lo mismo pasó con Elsa Noguera, la gobernadora del Atlántico, que le ganó a Nicolás Petro, y Nicolás Petro quedó de segundo lugar y también asume una curul en la Asamblea del Atlántico. Las elecciones es el instrumento que aplica la regla de mayoría, siendo así la democracia el ejercicio eficiente. Perdón, que creo que alguien acabó de ingresar. Y entonces se ha tenido en cuenta que durante esos tiempos la mayoría siendo así de la democracia, transparente, la oportunidad de justicia, la práctica originada del siglo XVIII y siglo XIX. Cuando se habló en el video de que la mujer no tenía participación en el voto, es que eso siempre ha estado de esa forma. En distintos países todavía la mujer no tiene el derecho al voto. Aquí en Colombia, después de la creación de la cédula de ciudadanía y de la registraduría, el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, el general que hizo en su dictadura, en el gobierno de facto que hubo a través de ese golpe de Estado, cuando él crea la modernización del Estado y crea la registraduría y crea la cédula de ciudadanía. Esas cédulas de ciudadanía hace que el primer paso a que convirtiera a la mujer en un instrumento de democracia. Le otorga la cédula de ciudadanía como ciudadana colombiana y automáticamente le da el derecho al voto. Por eso es que en las decisiones ahora el cambio con que la mujer ingrese a la vida política siempre han tenido distintos roles. Ahora, después de modificar las leyes con el Estatuto de Equidad de Género y todo lo referente a esto, pues las mujeres han tenido buen éxito en la política. Hemos tenido alcaldesas, hemos tenido gobernadoras, ministras. Ahora, en la actualidad, tenemos vicepresidente, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, y pues posiblemente que luego que pase esa tormenta política, me imagino que la veremos activamente para lanzarse en las elecciones del 2026, porque ya ella iba a hacer su lanzamiento de campaña, pero como está ejerciendo la vicepresidencia y tenía que haber renunciado el 20 de mayo, ya no puede asumir candidatura a la presidencia porque la Constitución establece que el que se encuentre en ejercicio de cargos un año antes de la elección no puede lanzarse. Entonces, eso es lo que está aplicándose ahora mismo con el tema de la democracia. Tenemos una participación del 60% de mujeres en nuestra democracia colombiana, desde los cargos de concejales, diputadas, senadoras, representantes a la Cámara, alcaldesas, gobernadoras y presidentas de distintas empresas. Tenemos superintendentes también, porque aquí en Colombia existen las superintendencias y también tenemos entre ellas superintendentes.
mujeres que están asumiendo dichos cargos. Los principios democráticos, tenemos el primero, que es el pilar de las democracias, y es el derecho a la igualdad. La democracia reconoce la posibilidad de cualquier persona que pueda participar en el ejercicio del poder político dentro de un determinado estado. Por eso es necesario reconocer la existencia de la igualdad entre los ciudadanos, ya que sin ella no existieran medios necesarios para que la participación de la oposición se desarrolle libremente. Lo que nosotros estábamos hablando ahora de las elecciones del presidente y del vicepresidente. El que quede en segundo lugar por el derecho a la igualdad va a quedar como senador, el que fue candidato a la presidencia, y el vicepresidente o su fórmula vicepresidencial pasa a la Cámara de Representantes. Y lo mismo es en las corporaciones públicas. El que es alcalde pasa a segundo lugar al consejo, y el que es de gobernador pasa a ser diputado, y ahí es donde nosotros vemos el tema del mecanismo de los derechos a la igualdad. Todo ciudadano colombiano tiene derecho a elegir y ser elegido. Obviamente que tiene que cumplir diversas características para que puedan realizar dicha elección. Porque, por ejemplo, para los presidentes son mínimo los 30 años cumplidos, para los representantes a la Cámara 25 años, senadores 30, alcaldes, gobernadores 30, mínimo 25 años, para concejales y otras corporaciones públicas. Solamente el requisito fundamental de igualdad democrática. Limitación del poder. Debe garantizarse dicha posibilidad de acceso. Los individuos deben gozar de una serie de condiciones que propicien la participación en entidades públicas que ostenten poder, mismas que solo pueden desarrollarse cuando existen precursores democráticos ya mencionados. Se ha afirmado que la democracia, para el efecto de garantizar estas condiciones mínimas de participación ciudadana, imponen al poder público límites en su ejercicio, mismos tendientes a salvar el interés de los derechos de los individuos y demás. Determina las funciones del propio poder y así lo divide, hecho que se crean instituciones como la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, y se les asigna a cada rama una función específica de poder, así como las competencias para el supuesto ejercicio. Perdonen un momento. Estoy en clase. Ya te marco. Entonces nosotros tenemos que Colombia es un país democrático. Entonces tenemos que las ramas del poder público, cada una de ellas se divide. Cada una de ellas es autónoma. Cada una de ellas es la que elige. Cada una de ellas es la que contrata. Y ninguna de la otra puede chocar, porque se denomina el famoso choque de trenes o la pérdida del equilibrio de poderes, como se conoce aquí en Colombia. La esfera de lo indecidible. La Constitución de un Estado democrático reconoce la posibilidad que la totalidad de los miembros de la sociedad participen en la decisión de cómo habrá de configurarse el nuevo ente político. Deriva de la injerencia de factores reales del poder en toma de decisiones del origen de la vida del Estado. De algún modo, estas decisiones son tomadas por factores reales de poder y haber decidido el rumbo del Estado que emprende los principios que regirán el desarrollo sociopolítico. Los dos primeros artículos de la Constitución que estuvimos leyendo la semana pasada, donde establece que Colombia es un Estado social de derecho, que es una democracia participativa, multipartido, y se basan en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y tal. Y los fines del Estado, que es de servir a la comunidad y todos los demás que nosotros hemos hablado y debatido, esto es
lo que se reconocen estas características. A esto se le denomina las decisiones políticas fundamentales, porque estos poderes que rigen en el determinado lugar se erigen por principios superiores que se caracterizan en un principio político jurídico de su comunidad, en este caso la autonomía. El control del poder. Se reconoce en un Estado herramientas que garanticen y que no pueden subsistir si no existen herramientas que garanticen la regularidad de los actos de la autoridad con esencia del Estado. Imagínense ustedes que no existiera la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y las distintas cortes de las distintas altas cortes donde le hacen el control político a las distintas ciudadanos. Miren lo que ha pasado durante estas 2 últimas semanas. El Congreso de la República en ambas cámaras convocó una moción de censura contra el ministro de Defensa. Una de sus funciones que tiene el legislativo es hacerle el control político al Ejecutivo Nacional. Él es el que le da el permiso al presidente para salir al exterior. Él es el que fija el presupuesto. Él es el que tiene que llamar a control político, o como dice uno vulgarmente, llamar a Puyengue al ministro del ramo en distintos temas de trascendencia nacional. Y también cada alcalde, cada gobernador, cada concejal, cada diputado es revisado con lupa en unas entidades que se llaman Contraloría, que es la encargada de revisar el adecuado control fiscal. Ojo, aquí hay que hablar de Fiscalía General de la Nación, que es la que persigue los delitos del Estado, pero se habla de control fiscal, obvio. No se puede confundir fiscalía con control fiscal. Fiscal viene de fisco, erario público, presupuesto nacional, como lo quieran llamar. Pero eso, cuando ustedes le hablan, ustedes ven en las noticias, aunque la Contraloría le hizo control fiscal. Control fiscal es en qué invertiste la plata que como yo, papá Estado, te acabo de entregar. Entonces, ellos pueden hacer una auditoría express de sorpresa a ver cómo están invirtiendo la plata. Eso se encarga el Estado en el control del poder. Y la Constitución le otorga esas facultades a esos entes de control para que verifiquen en qué se está invirtiendo los recursos públicos, si se están haciendo de una manera correcta o de manera incorrecta. Entonces, de acuerdo a la Constitución, ellos tienen un control de constitucionalidad en los actos donde exista un eje y una verificación de la eficacia de la Constitución. Y la Constitución determina y adopta el equilibrio de estas iniciativas. Es por eso que cuando se declara un estado de excepción, ahora mismo todas las actuaciones que verifica el presidente pasan en un examen previo de la Corte Constitucional, porque ahora mismo nos encontramos en un estado de excepción. El estado de excepción, claramente en los artículos de los que lo define después del 212 hacia abajo, ellos hablan de que va a tener un control permanente por parte de la Corte Constitucional en el tema de los estados de excepción. Y eso está fijado en una ley estatutaria. Si no tuvieran esos controles, imagínense cómo sería el caos en el Estado. El Estado es una organización política constituida por el conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, que en este caso nosotros hablamos de la soberanía. Pero ustedes saben que el artículo 3º o 4º, si no estoy mal, habla de la soberanía que reside en el pueblo y aplica a toda la población dentro de los límites territoriales establecidos. Esa soberanía la tenemos nosotros dentro de nuestro país.
y en las sedes de las embajadas o de las misiones diplomáticas donde nosotros como colombianos ejercemos nuestro derecho al voto como miembro ciudadano de Colombia. Por eso es que ustedes ven que cuando abren las elecciones de presidente, Congreso de la República, siempre abren las elecciones una semana antes que nosotros en los distintos países para que cuando ya llegue la transmisión de todas esas jurisdicciones, solamente podrán votar en el caso del Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, porque hay una curul especial para los colombianos en el exterior. Y para la presidencia de la República es obligatorio que vayan y voten y eso es determinado de esa manera. La palabra Estado viene del latín status y este viene del stare, estar parado, estar en determinado lugar. De ahí pasa a significarse algo como detenido o como lo que se conoce como un statu quo. Y el verbo estar está vinculado a la raíz indoeuropea del griego instamia, que significa establecer, poner en pie, detener o estar en pie. Y el Estado tiene territorio, población y soberanía. La soberanía es la facultad de ser reconocido como una institución de mayor prestigio y de poder de un territorio determinado. Hoy en día también se habla de soberanía en el ámbito externo, es decir, a nivel internacional, quedando esta limitada al derecho internacional, organismos internacionales y al reconocimiento de los estados del mundo. Nosotros como Estado colombiano estamos reconocidos por más de 200 países a nivel mundial. Además de también estar reconocidos y estamos como miembros. Tenemos en cuenta que la soberanía a nivel internacional, a nosotros nos reconocen como estados en más de 200 países y también en distintas organizaciones. Colombia pertenece a la Organización de Cooperaciones Económicas, que es la última que adquirió, que es la OCDE. Tenemos también reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos, OEA. Tenemos también Comunidad Andina de Naciones, Alianza del Pacífico, en los distintos estados y en todas las organizaciones que Colombia es miembro. Pero nosotros también, a su vez, reconocemos los distintos países, perdón, a los distintos países que también requieren el reconocimiento internacional mediante la soberanía que se tiene en cuenta por todos los principios democráticos y sobre todo el de la autodeterminación de los pueblos. El territorio es el límite geográfico en el cual se desenvuelve el Estado. En uno de los factores que lo distingue a toda nación, debe estar delimitado claramente. Actualmente el concepto no engloba una porción de tierra, sino que también alcanza a los mares, los ríos, los lagos y los espacios aéreos. Colombia tiene un mapa. El mapa que nosotros comúnmente conocemos no solamente aplica diverso sobre esa porción de tierra. También existe las famosas 200 millas náuticas de plataforma continental por cada territorio que nosotros tenemos en alta mar, en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Nosotros compartimos y tenemos fronteras con Panamá, terrestres y marítimas. Con Venezuela también compartimos
fronteras marítimas y terrestres. Ecuador, frontera marítima y terrestre. Con Perú, terrestre. Con Brasil, terrestre. Y nos limita el río Amazonas. San Andrés, marítima. Con Nicaragua, con Costa Rica y hasta con Estados Unidos, en la zona de Miami, sur de Miami. Nosotros tenemos una limitante con la plataforma continental establecida. Solicitaron una demanda Nicaragua y nos quitó 75 kilómetros de mar dentro de las islas de San Andrés, fallo que todavía Colombia no ha hecho la aplicación ni mediante tratado internacional, y todavía existe ese diferendo limítrofe con Nicaragua. Con Venezuela tenemos el diferendo limítrofe con los Monjes, el archipiélago de los Monjes que se encuentra en la punta de la península de La Guajira. También tenemos ese lío con Venezuela. Entonces, ya con la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se pronunció con respecto a las islas de San Andrés que reclamaba Nicaragua. Nicaragua reclamaba las islas completas, pero Colombia las tenía a través de una cédula real. Y es por eso que Colombia tiene la soberanía de las islas de San Andrés y los 7 cayos que comprende el archipiélago. Pero la Corte Internacional de Justicia llegó y enclavó 2 de esos cayos dentro de mar nicaragüense. Después del meridiano 82, que era nuestra frontera, le concedió después del meridiano 82 a Nicaragua dicha porción de mar, que Colombia todavía no ha hecho la aplicación dentro del tratado internacional. Y la población es la sociedad con el cual ejerce dicho poder compuesto de instituciones, que no solamente cosa que es el Estado, que se presenta en muchos de los aspectos de la vida social, todo lo referente a las ramas del poder público, las instituciones públicas, todo lo referente a empresas comerciales, industriales del Estado. La población se distingue también por el idioma y por todo lo que es referente a lo que sirve como para la vida del desarrollo del Estado. Tenemos también unos tipos de Estado que siempre están. Tenemos los estados con plena capacidad de obrar. Los estados con plena capacidad de obrar, es decir, que pueden ejercer todas sus capacidades como Estado soberano e independiente en el caso que se encuentra casi todos los estados del mundo, y se desarrollan las siguientes corrientes. Tenemos un Estado absolutista. En el Estado absolutista, el gobernante, que es el monarca, se considera como la autoridad máxima por encima de todas las leyes. La expresión de derecho romano Principes Legibus Solutus es la que se deriva de un uso de términos de absoluto y absolutismo. Se aplica en el sentido en que el gobernante no está sujeto a la ley y hace que éstas se cumplan en su totalidad bajo su mandato, y ejerce un gobierno sin límites ni restricción, algunas más que consigo mismo. Nosotros tenemos que los pasaportes en Reino Unido, aquí tenemos a la reina Isabel II, que es la monarca más antigua del mundo, y el rey Felipe VI de España. Ellos, la cédula real o el documento de identidad de España lo emite el reino de España. ¿Y quién es el reino? El rey. Es por eso que el rey no puede a sí mismo tener una cédula firmada por él mismo. Entonces él no tiene ni ese tipo de identificación, y lo mismo la reina Isabel II. La reina Isabel II tiene un vehículo sin placas porque las placas se emiten a nombre de la reina. El pasaporte lo emite a nombre de la reina. La cédula la emite a nombre de la reina. Entonces, eso es la restricción que hay en el tema de los estados absolutistas. Por eso es que ellos tratan mucho de hablar, y ellos, cada vez que está el parlamento, porque ellos tienen un parlamento, eligen un primer ministro,
pero de todos modos el monarca es el que hace que apliquen las leyes y entonces por eso se habla de decreto real, real decreto o ley real, porque el rey tiene que firmar. Obviamente pasa lo mismo como aquí en Colombia en una democracia con el presidente, que el monarca firma la ley. Entonces, se emite a nombre de la voluntad de su majestad. Y su majestad es el jefe de Estado. Y lo que él realiza es para el bien del Estado. Por eso se habla siempre los tratan siempre como su majestad. La voluntad que se haga de su majestad, eso es el Estado absolutista. Tenemos un Estado de derecho que implica que cada persona está sujeta a la ley, incluidas las personas que son legisladores encargados de hacer cumplir la ley y los jueces. Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica estricta y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido y aceptan que se sometan en las formas y sus contenidos. Por eso que toda la decisión del gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos. Quiere decir que estados como por ejemplo el Estados Unidos, ellos tienen su propia constitución y sus propias leyes. Pero esa constitución de Filadelfia, creada después de la independencia en 1776, es la constitución más antigua de las democracias de América, que no ha tenido ningún tipo de reforma total, sino que ha tenido enmiendas. Y esta constitución habla de un Estado de Derecho, que el ciudadano se somete a la ley y el que violente, y obviamente habla de sus derechos, pero el que violente la norma, el que violente la ley, pierde absolutamente todas las garantías y derechos. Y una de sus filosofías es decir, entonces ¿para qué usted violó la norma? Entonces no tiene derechos. Por eso es que ustedes ven que lo que muestran en las películas y en las series con respecto a los tratos a los prisioneros en Estados Unidos, eso es una realidad. Porque ellos dicen, si usted pierde, usted tiene una libertad, tiene una garantía, pero si usted violenta esa libertad y esa garantía, automáticamente usted será un prisionero. Y el prisionero allá lo someten a trabajo forzado, lo someten a todo tipo de incomodidades que los presos en ningún lugar diferente como nuestro sistema penal, que es un sistema muy garantista con respecto a los derechos humanos, que es lo que sigue en este momento el Estado Social de Derecho. El Estado social es un sistema sociopolítico económico que se define con el conjunto de las condiciones jurídicas. Quiere decir, el principio de legalidad también se da, pero con un sentido social. Entonces, en esta filosofía propone que un Estado social de derecho debe fortalecer y garantizar los derechos que se consideran de manera esencial para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembros plenos de la sociedad. Donde esto tenemos el tema de la asistencia sanitaria, la salud, la educación pública, el trabajo, la vivienda dignos, la indemnización por desocupación, el subsidio familiar, el acceso práctico y real a los recursos culturales, la asistencia para personas con discapacidad, adultos mayores, la defensa del ambiente, asistencia social, la defensa jurídica, asistencia legal y los denominados derechos sociales mediante el reconocimiento de la legislación. Nosotros aquí en Colombia, pues, esta es una imagen de la Casa de Nariño, que es la sede del gobierno de Colombia. Los estados que tienen limitación para su capacidad de obrar. Aquellos estados cuentan con distintas cuestiones o distintas capacidades, pero no pueden ejercer plenamente su democracia. Tenemos los estados con neutralidad absoluta por disposición constitucional. El caso de Suiza. Suiza es un estado independiente, pero su constitución impide
que se entrometa en los asuntos internos de otros países o de opinar siquiera. Los estados neutrales que se realizan mediante un tratado internacional o por una disposición constitucional o por sanción internacional. Fue el caso de Austria, que en 1956, tras la retirada de las fuerzas ocupantes de la Segunda Guerra Mundial y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estas redactaron una constitución donde se dispuso que Austria debía ser neutral respecto a las cuatro fuerzas firmantes. El Estado soberano que renuncia a ejercer competencias internacionales. Estos estados dependientes en materia de relaciones internacionales permítanme un momento. Bueno, entonces nosotros acá tenemos que los estados que son en libre asociación, como es el caso de Palaos y Puerto Rico. Estos estados de libre asociación con otro no tienen la capacidad para elegir los presidentes. Puerto Rico tiene un gobierno, pero ellos no pueden participar en la elección del presidente de los Estados Unidos porque es un estado asociado. Y un estado asociado no puede participar en estas elecciones diplomáticas. Tenemos en los estados bajo administración fiduciaria. Son una especie de estado tutelado de forma parecida en los que fueron estados bajo mando no posibles actualmente y bajo protectorado. Esta sociedad tiene la crisis internacional que protege y asume la tutela como medida cautelar o transitoria en las crisis de los estados. Pero aquí tenemos también que estos estados que renuncian a sus competencias internacionales suele ser el caso de los microestados que dejan o ceden las relaciones diplomáticas a un tercer estado en bien circuncidante, si bien mantenga las relaciones. En el caso de San Marino, que encomienda las relaciones internacionales a Italia. Otro microestado que es el Liechtenstein, que se la cede a Suiza, y el Principado de Mónaco, que se la delega a Francia, y lo mismo pasa con el Estado del Vaticano. Entonces tenemos también los estados soberanos que no son reconocidos internacionalmente. Estos son soberanos e independientes, pero no los reconoce el nivel internacional y no tienen la capacidad de gobernar. Por no ser reconocido bien por una sanción internacional o por presiones de un tercer país. Por ejemplo, el caso de la República de China, que es donde se encuentra Taiwán, Hong Kong, no es reconocido para evitar enfrentamientos con la República Popular de China, aunque mantiene gran actividad internacional bien por desinterés, el caso de Somalilandia. Y otro caso referente también es a los que fueron de los bantunoases, únicamente reconocidos por Sudáfrica y rechazados por el resto de la comunidad internacional. Dentro del Estado también se tiene que manejar un concepto de la democracia que es el fundamental, el de la justicia. Y la justicia, como nosotros lo hemos hablado, es la aplicación justa de los principios generales del derecho a donde se recurre el legislador
cuando quiera establecer un estatuto jurídico programático y también el juez al tener que dar solución a las controversias jurídicas que carecen de un estatuto jurídico que le dé solución. Y esto también tiene que ver un poco sobre el uso de la jurisprudencia y de los principios generales del derecho en la aplicación de la justicia. El valor determinado como un bien común de la sociedad nace por la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de las pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando y que prohíbe también y permite acciones específicas. Cuando nosotros estábamos hablando también de la ética y la filosofía moral, donde se estudia desde un punto de vista filosófico y se define como una justicia en virtud de la cardinalidad que reside en la voluntad mediante la cual una persona está inclinada a dar cada uno de los suyos de manera individual como sociedad o grupos de personas. Y también es un débito exigible, donde existen personas distintas que deben hacer aplicación de lo justo, persona distinta e independiente que practique la justicia. ¿Por qué? Porque si hay una justicia parcializada, no permite o no garantiza el ejercicio libre de la democracia. Bueno, entonces aquí vamos a llegar a entrar en materia un poco más resumida con respecto a la organización del Estado colombiano. El artículo 113 de la Constitución Política nos define: son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, además de los órganos que la integran otros autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Estos diferentes órganos tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de sus fines. Define como órganos de control el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Y también define el Consejo Nacional, la organización electoral por la Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y los demás organismos que establezca la ley, que tienen a su cargo la dirección de las elecciones y la organización y vigilancia y relativo a la identidad de las personas. Bueno, entonces tenemos la primera de las ramas. Corresponde al Congreso de la República, que es el integrado o es el que tiene la titularidad de la rama legislativa, en reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso estará integrado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Esta es la sede del Legislativo Nacional, el Capitolio Nacional. El Capitolio Nacional queda en la calle 10ª con séptima en la ciudad de Bogotá. Esta es la imagen de su fachada principal. Tenemos también la rama ejecutiva del poder público. El presidente de la República es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno está conformado por el presidente, los ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, forman parte de la rama ejecutiva. Tenemos también la sede del Ejecutivo Nacional, es la Casa de Nariño, ubicada también en la carrera 8ª con 7ª. Aquí mismo, todos están en un mismo sitio. Tenemos la rama judicial que en la Constitución establece la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran la justicia.
también lo hace la justicia penal militar, aunque ahí no están incluyendo al Consejo Superior de la Judicatura, es el que se trata de la entidad que administra los recursos de la rama judicial. Este es el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, es la sede del Poder Judicial. Queda ubicada en la calle 12, número 765, en la ciudad de Bogotá. Este es el Palacio de Justicia renovado, porque ustedes saben que hubo un episodio en el 85 de la toma del Palacio de Justicia y esta fachada fue afectada, entonces en esta fue su renovación de este edificio y se le coloca el nombre de Alfonso Reyes Echandía por uno de los magistrados que murió en el holocausto del Palacio de Justicia. Los órganos de control tenemos la Contraloría General de la República. La Contraloría tiene a su cargo la vigilancia y la gestión fiscal como resultado de la administración. Este es el edificio de la Contraloría que queda ubicada en la carrera 69 4435 en la ciudad de Bogotá, en la avenida El Dorado, donde va al aeropuerto. Tenemos el Ministerio Público, que está ejerciéndose por la Procuraduría General de la Nación y por el Defensor del Pueblo, los procuradores delegados, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, los personeros municipales y los demás funcionarios que determine la ley. Ante el Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos y la protección del interés público y de la vigilancia de la conducta oficial, quienes desempeñan las funciones públicas. Tenemos acá la ubicación de la Defensoría del Pueblo en la calle 55, número 1032, en la ciudad de Bogotá. Y la Procuraduría General de la Nación, que queda en la carrera quinta, número 1580. Permítanme un momento. Y ya le marco. Estoy en clase en estos momentos. Bueno. Y también tenemos los órganos que se encargan de la organización electoral y del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. La organización electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. Ambos quedan en el mismo lugar, en la avenida El Dorado, CAN, número 5150, en la ciudad de Bogotá. Y tenemos el famoso CAN, que es el Centro Administrativo Nacional, que es un barrio en la ciudad de Bogotá compuesto por el complejo de instituciones gubernamentales. En este centro se encuentran las sedes del Ministerio de Defensa, Transporte, Educación, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, sede también de la Universidad Nacional de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto de Vías, la Policía Nacional, Indumil, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el Departamento Administrativo de Estadísticas y la Registraduría. Entre otras, actualmente se adelantan también obras donde fue una sede del Instituto de Seguro Social que fue adquirida por la rama judicial con el fin de que también se haya y se realicen los traslados de los distintos tribunales de la ciudad de Bogotá y que queden en un mismo sitio. Este barrio, el Centro Administrativo Nacional de Bogotá, queda en la avenida El Dorado. Puede acceder a ella a través de Transmilenio y puede ingresar a todas las sedes del gobierno nacional. Bueno, muchachos, esto ha sido la clase del día de hoy. Yo sé que muchos despalomados llegaron tarde en el sentido de que la clase nosotros la habíamos dejado
para las 8:30 de la mañana por el tema del pre-IFEX. Entonces, les dejo a ustedes por favor, el tema de que revisen la grabación y que realicen las actividades que tenemos pendientes del módulo anterior. Entonces, por favor, ya a cada uno de ustedes voy a estar llamándolo para poder darle una retroalimentación, porque ya nosotros habíamos quedado que la clase iba a ser a las 8:30 durante este módulo por el tema de pre-IFES. Para poder finalizar la clase tipo 10 de la mañana, porque cada uno de ustedes va a tener un espacio de poder subir, y porque ustedes tienen que trasladarse la mayoría a las instituciones educativas y cumplir su compromiso con el pre-IFES, y por eso yo le estoy teniendo esa flexibilidad. Entonces quiero escucharlos a ustedes ahora, en el lapso de lo que queda de estos hasta las 10 de la mañana, sobre alguna duda o inquietud con respecto a lo desarrollado en el día de hoy. La grabación va a estar disponible dentro de unos minutos cuando ya esté integrada, para que puedan, por favor, hacer la retroalimentación, entrar y ponerse al día. Y cualquier duda que tengan, pues estaría por WhatsApp. Ya también voy a comenzar a compartir el contenido de lo que se encuentra en la plataforma y de las actividades que deben de realizar durante esta semana, porque ya se dejaron comer el tiempo con las actividades del anterior módulo. Entonces, por favor, esas actividades van a estar disponibles hasta el próximo viernes para que ustedes tengan que realizar. Si ustedes entran a la plataforma, no es solamente la verificación de esa actividad, también hay un foro que tienen que contestar. Solamente de la primera semana, del foro de la primera semana, solamente han contestado 3, y los otros foros nada más a una sola persona, y en otros 2 últimos no hay nadie opinando en los foros. Entonces, lo importante es que los foros tienen que también realizarse, porque eso también es una nota participativa. Entonces, los dejo. Muchísimas gracias por su atención. 8:30 de la mañana para el próximo martes. No se les vaya a olvidar. Profe, perdón. Sí. Profe, es que yo he estado mirando la plataforma y yo estoy confundida porque pues yo he estado respondiendo cada 8 días pues a las actividades. Y primero había salido como un cuestionario y de Está, ahí me salió fue un foro, y entonces yo no entiendo porque ahí a veces la tarea de la semana pasada yo como que me confundí con la hay, tarea. hay un espacio de actividades. En el banner de actividades son un cuestionario y una tarea. Y abajo aparece foro de discusión. El foro ahí aparece destinado con una pestaña aparte. El foro está en una pestaña aparte. Les voy a mostrar el foro, cómo lo van ustedes a encontrar. Profe, porque yo no he podido encontrar el cuestionario. Yo no sé, yo no lo encuentro. Yo encuentro es el foro, yo lo respondí, pero el cuestionario no lo encuentro. Bueno, mira, ustedes encuentran siempre en la plataforma clases grabadas, recursos y lecturas complementarias, actividades de aprendizaje y algo que se denomina foro de discusión de la semana. Este es el módulo de hoy de competencias comunicativas y de constitución y democracia. Ahora voy a ir al foro anterior, al grupo anterior, para que podamos ver de qué manera lo vamos a revisar. Aquí está. Nosotros tenemos en la plataforma
clases grabadas, recursos y lecturas complementarias, actividades de aprendizaje y foro de la semana. Míralo cómo lo vas a encontrar. Foro de discusión de la semana. Y lo vas a encontrar aquí. Nos vamos a la tercera semana y va a aparecer lo mismo. Clases grabadas, recursos y lecturas complementarias, actividades de aprendizaje y dice foro de discusión de la semana y aquí está el foro de opinión. La segunda semana, vamos a trasladarnos a la segunda semana. Lo mismo, actividades, grabación, recursos, actividades de la semana, foro de discusión de la semana. Siempre ustedes lo van a encontrar como foro de discusión de la semana. Y en la primera semana también se habla de ese foro de discusión de la semana. Ustedes abajo van a encontrar el foro de discusión de la semana debajo de las actividades. Entonces, eso es el foro que vas a encontrar. Todas las semanas vas a encontrar el foro ahí. Ok, profe. Entonces voy a tratar de ponerlo de primero antes de las actividades para que no se les vaya a olvidar. A mí me hace falta la actividad de la pirámide de Kelsey. Esa fue la que yo iba a hacer y resultó el foro. Bueno, entonces, todas esas actividades están habilitadas hasta el 11. Las voy a habilitar hasta el viernes 11 para que todos se pongan al día con esas. ¿Ya? La de la pirámide de Kelsen, actividad de la jerarquía de las normas. Eso es un cuestionario, ¿cierto? Ese es un cuestionario. ¿Listo? Profe, a mí me hace falta ese, bueno. Entonces quedo pendiente de esas actividades, muchachos, que estén muy bien y todas las dudas e inquietudes por WhatsApp. No, profe, muchas gracias. Buen día. Buen día para todos.